pudo suceder nunca, lamentablemente, por diferentes decisiones, por diferentes cosas que suceden en este país, con ningún gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal Rodríguez. Si alguien más hará uso de la palabra, caso contrario, procedemos a tomar votación del proyecto por la Secretaría. En general y en particular, los señores concejales que estén por la afirmativa, que se sirvan levantar la mano. Eh, 7 votos por la afirmativa, 9 por la negativa. ¿Se cambiaron? ¿Se cambiaron? Sí. Vamos a continuar con el punto 17º del orden del día. Expediente 043D del 2021, con despacho de las comisiones de Legislación, Interpretación y Acuerdos y de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, tema rechazo a los aumentos excesivos en combustibles. Vamos por la Secretaría a dar lectura al proyecto. Resolución, artículo 1, declarar el rechazo y preocupación por los sucesivos y recurrentes aumentos en los precios de los combustibles que determina el Estado Nacional a través de sus empresas yacimientos petrolíferos fiscales. Artículo 2, solicitar al Poder Ejecutivo Nacional suspenda nuevos aumentos de precios de los combustibles. Artículo 3, de forma. Ponemos el proyecto en consideración. El concejal Larimay va a hacer uso de la palabra. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, en realidad, para empezar voy a tomar las últimas palabras que dijo la concejal Rodríguez en el expediente anterior, pero para opinar exactamente lo contrario. Yo creo que sí vale recordar lo que se dice y sí vale recordar en este recinto o en los medios, en donde sea, porque digamos, a quienes representamos nosotros, en realidad nos tiene que conocer y tiene que saber si nosotros en la vida diaria o en la vida política, por llamarla, realmente somos coherentes con las cosas que decimos en el tiempo y no cambiamos depende quién está en el poder. Porque en realidad nosotros nos debemos no a nuestro jefe político, nos debemos a la gente. Entonces, no importa quién está en el poder. Si es un gobierno que nosotros apoyamos, si es un gobierno que votamos o que no votamos. Si el gobierno que votamos y apoyamos toma medidas que va en contra de la gente, nosotros tenemos que rechazarlas y tenemos que hacerles saber a nuestros gobernantes que están por el camino equivocado. Entonces, hay que recordarles lo que decían a nuestros gobernantes o lo que nos representan, ¿no? Hay que recordarles lo que decían meses atrás o años atrás. Eso no quiere decir que uno pueda, obviamente, cambiar de opinión, pueda seguir manteniendo. Perdón, un poco de agua. O seguir manteniendo la idea. Lo que no podemos es cambiar de opinión porque ahora estamos del otro lado del mostrador. Eso es lo que no podemos hacer. Entonces yo, a diferencia de lo que dijo, yo sí que creo, y eso no lo, o sea, el que quiere pensar que eso es una grieta, que lo piense, es la realidad. La realidad no debería ser una grieta. La grieta es el relato, la mentira, el hacer creer algo que no es y ensuciar al otro con una mentira para convencer a alguien, digamos, de que lo que estoy haciendo o de cuál es lo mío. O sea, que yo mencione lo que alguien dijo, digamos, no tiene, para eso están las actas, señor presidente, para eso obviamente se graban las conversaciones y quedan las actas. Así que no lo veo mal y es más, creo en eso, digamos. Cada uno se tiene que hacer cargo de las palabras que dice, digamos. Después se verá cómo actúa. En el anterior expediente, no el anterior, porque el anterior hasta le reconocí que podía ser, bueno, son distintos, estamos hablando de la fórmula. Bueno, puede creer que la fórmula sea mejor una que otra. Pero en el expediente que, como repetí anteriormente, que vimos el año pasado, era una realidad. Aplicando una fórmula se ganaba, aplicando otra se perdía. Entonces, ante las realidades no hay muchas vueltas, sino que estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo.
Entonces, justamente porque creo fervientemente en que hay que hacer saber a la población lo que uno ha manifestado en el tiempo que tuvo un cargo político, justamente el expediente lo voy a iniciar leyendo las actas de hace 2 años, señor presidente. Voy a argumentar por primera vez leyendo argumentaciones de otros de hace 2 años, cuando justamente el mismo tenor del expediente que nosotros presentamos lo presentaba el bloque del Frente de Todos en ese momento, o no sé cómo se llamaba, no me acuerdo si para ese momento se llamaba ya Frente de Todos. En ese momento, no sé si lo voy a poder leer bien porque ando con un problema de la vista, a ver si por ahí... Hace rato que ya tengo que ir y le estoy... Ah, ahora sí. Gracias. ¿Me quedan bien? Bueno. A ver. No dialoguemos, por favor, vamos a continuar con el debate. Voy a ir leyendo y voy a cambiar muy poquito de la lectura. Fíjese cómo son las cosas, que si uno tuviera que analizar esta situación en forma objetiva, tendría que decirle que lo pasemos a comisiones, señor presidente. Y usted me va a decir por qué, señor concejal, este expediente. Y por una realidad muy concreta, que entre los considerandos hablamos de que el precio del combustible en ese momento perjudicaba a la economía argentina, y el precio del combustible, ahí hablaba de 40 y pico de pesos, hoy hablamos de 80 y pico, 90 cuando presentamos el proyecto. Prácticamente quedó en desuso ya este proyecto, porque naturalmente el combustible sigue aumentando, el combustible sigue pegando y fuerte en la economía argentina, castigando los bolsillos argentinos, y realmente la situación se está tornando, desde el punto de vista de la economía, bastante complejo. Uno hasta entiende que el gobierno nacional a la situación la analiza, pero uno, por ejemplo, apela a nuestro señor presidente, que él incluso dijo que tenía, en ese momento era una frase del mejor equipo y hoy es el de gobierno de científicos. Entonces, apelamos a esos funcionarios que por favor tomen medidas, que determinen ayudar al pueblo argentino porque realmente la situación se está tornando muy difícil. Y esto no es de perogrullo, es la realidad. Si uno analiza la resolución, en los considerandos habla de, vuelve a los 40 y pico de pesos, y sigue aumentando, y seguramente en mayo, ahora sería en abril y en mayo, qué casualidad que se trató también en abril. Vamos a tener otro aumento más porque el dólar influye en el precio y ya la situación se está tornando insostenible. Realmente, seguir hablando del tema creo que sería redundante, apelamos a la sensibilidad del gobierno y sigue. Después habla otra concejal, habla de lo que causa el aumento al campo, a un sector productivo, y lo que afecta en el día a día el aumento, no solo en el campo, particularmente lo vivo por el transporte y por otros sectores productivos, afecta día a día el aumento. Después habla otro concejal, pero bueno, se va por las ramas. Y después termina otro concejal, bueno, que hoy sigue estando acá en el recinto, dice, la verdad que el aumento de los combustibles es una decisión totalmente política, de una política neoliberal. Pero acá lo preocupante es que el aumento del combustible se lleva más cantidad del salario de los argentinos y en este caso del salario de los saltenses. Estos aumentos de combustible van directamente al bolsillo de los empresarios. ¿Qué sucede con este aumento de los combustibles? El aumento impacta directamente sobre los alimentos. Los alimentos, todos sabemos, que se trasladan vía combustible. Ese aumento de los alimentos lamentablemente genera inflación. Esa inflación genera indirectamente, hace que el dólar suba y como los combustibles están dolarizados, aumentan y entramos en un círculo vicioso y estas y otras tantas políticas regresivas y habla, bueno, del riesgo país y el valor del dólar y demás.
son situaciones que, lamentablemente, como pasó con el tema anterior, son vigentes. Exactamente, podría terminar acá y estaría argumentando con lo mismo que argumentó el bloque del Frente de Todos hace 2 años. Exactamente lo mismo. Le digo una cosa, señor presidente, porque nosotros en ese momento, ¿qué hicimos, señor presidente? Como pasó cuando traían expedientes sobre el gas, cuando traían expedientes sobre el aumento de la luz, del combustible y demás, obviamente que acompañábamos ese repudio y acompañábamos el pedido para que el gobierno revea esas medidas. Y entonces, justamente, por eso estamos tranquilos de que lean todas nuestras actas, que digan todo lo que opinamos durante años. No tenemos ningún problema porque creemos que fuimos coherentes con lo que pensamos desde nuestro bloque. Cuando hay medidas del gobierno, así sea nuestras, del gobierno que apoyamos, vamos a estar en contra. Cuando son medidas que dan lugar a interpretación, podemos interpretar una cosa, interpretar otra. Pero cuando son medidas que directamente influyen en el bolsillo del trabajador, siempre vamos a estar en contra. Siguiendo con, vendría a ser con la lectura de la que la gente fue diciendo, tengo acá algo sacado que dice, alguien dijo, el precio de los combustibles afecta a los que producen y a los que viajan todos los días para ir a trabajar. El gobierno no puede dejar que el precio de las naftas quede determinado por un puñado de empresarios, porque termina afectando a todos los argentinos. Lo dijo Alberto Fernández, presidente de la Nación, el 30 de julio del 2019, días antes de las PASO. También dijo, creo que fue cuando ganó, palabras más, palabras menos, que si un día se descarrilaba o se equivocaba el camino, se lo hagamos saber. Algo así. O que salgamos a la calle y se lo hagamos saber. Yo creo que me parece que como concejales y como representantes del pueblo que somos, justamente debemos decirle que en el aumento de los combustibles se descarriló y se salió del camino. Lo decía antes de ganar y creo que por X motivo no lo pudo hacer. Creo que la gente le está pidiendo que por favor no aumenten más los combustibles. Está fijado para abril y fijado para mayo nuevos aumentos. Lo que le pedimos en este proyecto de resolución es, obviamente, declarar el rechazo y la preocupación por los aumentos, pero también solicitarle al Poder Ejecutivo que suspenda esos nuevos aumentos de combustible. Porque, como dije, van a los alimentos, a la inflación. Y la inflación de los números que estuvimos hablando, lo que no dijimos, que tanto el año pasado como en este primer trimestre, los alimentos van aumentando por arriba de la inflación. Porque la inflación, como sabemos, es un porcentaje de distintos índices y dan un promedio. Pero los alimentos siempre van aumentando por arriba de la inflación. Y en los últimos 8 meses, alrededor de casi el 50% aumentó el combustible. Desde agosto a ahora el aumento de abril. El 50%. No hay ningún salario, no hay nada que se le aproxime y ni a la mitad en estos últimos 8 meses. Entonces me parece que es algo que necesariamente hay que frenar porque va directamente al bolsillo del vecino, porque va a los alimentos y va a los aumentos y va a la inflación. Entonces pedimos que, por favor, señor presidente, nos acompañen en este proyecto de resolución al repudio, al rechazo y principalmente el punto 2, que es solicitar que suspendan los nuevos aumentos. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Concejal Pérez va a hacer uso de la palabra. Tiene la palabra el concejal Pablo Pérez. Muy bien, muchas gracias, señor presidente. Decía el concejal. Está apagado, me parece. A ver. Gracias, señor presidente. Decía el concejal Alimay, sí vale la pena recordar,
Y también decía, hay que hacerse cargo de las palabras, y yo le agrego de los hechos y de las decisiones políticas. El bloque de Frente de Todos no ha cambiado su postura y piensa exactamente lo mismo que pensaba aquel 16 de abril de 2018, cuando estábamos integrando algunos Unidad Ciudadana y otros concejales integraban Salto Somos Todos. Dicho esto, creo muy oportuno, señor presidente, darle un marco de contexto a esto, porque obviamente lo que lo que estamos considerando esta noche para luego pasar a votación se da en un contexto totalmente diferente al contexto que se daba en el año 2019. Y yo creo que sí, comparto lo que decía el concejal Arimay, sí vale la pena recordar. Y creo que tenemos que recordar que nosotros a fines del 2019, diciembre de 2019, cuando el macrismo dejó la Casa Rosada, asistimos a una pandemia económica. Más allá de que después, en el 2020, tuvimos una pandemia sanitaria, señor presidente. Y para ser cronológico con los hechos, no me voy a detener en el desastre económico que hicieron, sí es importante recordarlo. Recién hablaban los compañeros de bloque y hablaban los concejales de la oposición de los jubilados. Y creo que en buena parte, si hoy los jubilados están así, es por el desastre económico que dejaron. Pero más allá de eso, quiero pasar y quiero remitirme puntualmente a lo que tiene que ver con los combustibles. ¿Qué pasó con el aumento de combustibles y qué pasó con la producción de hidrocarburos durante los 4 años de macrismo? Mire, señor presidente, para que el vecino recuerde también, yo voy a hacer una pequeña aclaración primero. Los valores que voy a dar son datos que lo pueden encontrar, y voy a citar la fuente en el Ministerio de Energía. Y los valores sobre los cuales hemos calculado los porcentajes y los valores que voy a mencionar esta noche tienen que ver con el precio del gasoil de grado 2, que es el mayor gasoil utilizado por la industria para movilizarse. Es el promedio de todo el país y está sacado sobre lo que es YPF, ya que el proyecto de resolución hace pura y exclusivamente mención a lo que es YPF. Hecho esta aclaración, para que el vecino recuerde, en diciembre de 2016, el valor del combustible de grado 2 era de 12 pesos con 61 centavos. En diciembre de 2019, el valor de ese mismo producto por litro era de 52 pesos con 91. Si hacemos un simple cálculo matemático, vamos a ver que la diferencia que hay entre 12 y 52 es de un 319,6%. Otro dato de color, que fue cuando se trató usted me dice, señor presidente, si hay necesidad de hacer un pequeño cuarto intermedio y después continúo. Por el momento no, cualquier cosa, concejal, nos hace saber. Por favor, Inmediatamente interrumpimos, lógicamente. Decía que un dato de color, cuando nosotros tratamos ese proyecto de resolución, veníamos de un año 2018 donde el precio del combustible había aumentado solamente en ese año el 74,5%, 27 puntos más por encima de la inflación de ese año, que fue 47,6%. Otra de las cuestiones que yo hice referencia en una parte del acta que no leyó el concejal Arima, y también hablé
de cómo había caído la producción, y la preocupación nuestra era que estábamos produciendo en el 2015 30 millones de metros cúbicos y pasamos a producir 28 millones de metros cúbicos. Seguramente la preocupación no era solamente por esos 2 millones menos, sino que tenía que ver que en ese momento, lo pueden buscar, de hecho yo lo he hecho en la mañana del día de hoy, en el diario Clarín, si mal no recuerdo, dice los 7 puntos estratégicos de los subsidios al combustible en el año 2018. Eran millonarios, señor presidente. Así todo, ese dinero no se veía en inversión, sino que, como dije, ese 16 de abril de 2019, iba al bolsillo de los empresarios. Otra de las cuestiones que estuve analizando también, viendo la página del Ministerio de Energía, es la inversión. Nosotros veníamos con una inversión aceptable en el 2015, 2016 se mantuvo, 2017 y cayó abruptamente. De hecho, en un primer momento cayó un 40% y hoy tenemos un 65% menos de inversión en exploración y en producción de petróleo. Pero más allá de este contexto de la pandemia económica, como lo he denominado, también hubieron factores que tienen que ver con esta cuestión meramente sanitaria y que tienen que ver puntualmente con el aislamiento que tuvimos que tener por esta pandemia. YPF reporta en su balance del segundo trimestre del año 2020, en pleno pico de la pandemia, una pérdida de 85.000 millones de pesos. En las estaciones de servicio, la venta directa al público, al consumidor, a usted, a mí, al vecino que echa combustible, había caído un 35%. Y otro dato que es importante es el congelamiento, porque si bien hoy estamos hablando de que aumentaron los precios, hasta agosto del 2020 no se aumentaron los precios. Es más, encontré también un titular de Clarín, que seguramente ustedes recordarán, un aumento del 5% que había solicitado YPF. El titular de Clarín decía, YPF da marcha atrás con el aumento por orden de Alberto Fernández. Eso para darle el contexto en el que estamos de la pandemia. Y creo que otra cosa, hoy proponían que se diera una discusión seria, con datos, y a la cual abono 100%. Yo creo que no podemos dejar de ver cuáles son los motivos del aumento. Esto no tiene que ver, señor presidente, con querer justificar ni querer convencer al vecino, como hicieron alguna vez con que la inflación se había disparado porque era un problema de la lira turca, ¿sí? O porque pasaron cosas, señor presidente. No, nosotros no queremos convencer a nadie, nosotros no estamos a favor de los aumentos, ¿sí? Eso que quede claro. Ahora, si vamos a hacer un análisis serio de la situación, entendemos desde este bloque que para que eso suceda hay que analizar los motivos. ¿Cuáles son los motivos que desencadenaron este aumento? La Secretaría de Energía dispuso un aumento del 90% en los biocombustibles. Yo no sé si la mayoría de los vecinos están al tanto, pero tanto la nafta como el gasoil tienen un porcentaje de ese biocombustible, tanto sea bioetanol para la nafta y biodiesel para el gasoil. Un aumento del 90%. ¿Por qué dispuso un aumento del 90%? ¿Porque es una decisión política? Sí, señor, es una decisión política. ¿Por qué? Porque las empresas productoras de biocombustibles estaban al borde de la quiebra. De hecho, algunas empresas cerraron. Y muchas empresas
entendieron esto como un accionar en la buena senda y mantuvieron los puestos de trabajo a una pérdida. Eso es una decisión política, señor presidente. Otra de las cuestiones que influye sobre el aumento de los combustibles, que está dictaminado por ley, son los impuestos a los combustibles, los que tienen que ver a los combustibles líquidos y los que tienen que ver al dióxido de carbono que producen esos combustibles cuando son quemados por los autos. Son 4 aumentos en el año, están establecidos por ley y lamentablemente, digo porque esto es algo perjudicial, están atados a lo que es el índice de precios al consumidor. Por lo tanto, esto genera una retroalimentación. Creo que usaba esas palabras también allá por abril de 2019. Entonces, ¿qué sucede? Aumenta el gasoil porque aumentaron los combustibles, porque aumentó el índice de precios al consumidor. Incide directamente sobre el índice de precios del consumidor el combustible y vuelve a aumentar el impuesto, porque está atado al índice de precios. Entonces, este es el problema del cual ahora voy a contar cuál es la solución y cuál es la decisión política, porque de esto se trata, de decisiones políticas, señor presidente. Y por último, no quiero dejar de mencionar, porque son varios, en realidad, los problemas o los motivos que generan este aumento, pero nosotros hemos tomado 3 que entendemos que son los más importantes. Por último, decía, el precio internacional del barril de petróleo. Cuando el barril de petróleo sube, obviamente arrastra, como es un commodity internacional, arrastra el precio de todos los combustibles a nivel local. Decía, luego de analizar esto que creíamos interesante, analizar este motivo de los aumentos, para poder dar un debate serio y que esté a la altura de las circunstancias de nuestros vecinos y sin tratar, decía, de convencerlos de que ningún aumento es bueno, porque de hecho ninguno lo es. Decía que también había una fuerte voluntad política y una decisión política de nuestro presidente para revertir esta situación y de hecho vamos a tener en los próximos días una nueva ley de hidrocarburos en la cual también hemos tomado algunas cuestiones, algunas partes del anteproyecto, digo porque todavía no se ha presentado en la legislatura, y también van a atender primero al desacople del precio internacional. Vamos a tener en esa ley un combustible, un valor del barril de petróleo 30% menos que el valor del mercado internacional para el consumo local. Vamos a tener también, señor presidente, la modificación de estos 2 impuestos, el impuesto a los combustibles líquidos y el impuesto al dióxido de carbono. Vamos a tener un desacople de lo que es el índice de precios al consumidor. Y también, porque, digo, por algo nombré al principio la desinversión que sucedió a partir, creo que del año 2017, la forma de atraer las inversiones. Y hay un capítulo exclusivamente dedicado a la facilidad que van a tener aquellas empresas que inviertan en la Argentina, las que deseen venir o las que ya están, van a tener una forma diferenciada de acceder al mercado de capitales para poder girar en forma más ágil sus activos a sus casas matrices o al exterior. Y por último, también va a tener un régimen de promoción con beneficios impositivos. La verdad, señor presidente, que también nos gustaría desde este bloque dar algunas certezas y plantear la realidad como es. Yo decía recién que vamos a tener, que la Secretaría de Energía dispuso un aumento para los biocombustibles. Ese aumento se llevó a cabo en enero y queda por plasmarse un aumento del 30% que seguramente va a volver a impactar sobre el precio de los combustibles y no le podemos mentir al vecino
diciéndole que no van a volver a aumentar los combustibles. También tenemos, señor presidente, el compromiso del CEO de YPF, de YPF, el cual plantea que la necesidad de aumentar el combustible de la empresa es del 15%, y eso se va a efectivizar en 3 tramos. Uno ya fue efectivizado y quedan 2 aumentos para completar el 15%, y que no va a haber más aumentos en el año 2021. Ese aumento de YPF intenta justificarlo con un anuncio de una inversión de 2.700 millones de dólares para volver a retomar la senda de la producción y de los niveles de producción de petróleo y de exploración que teníamos en el 2015, señor presidente, y que han ido decreciendo hacia el 2019, incluso en el 2020. Es muy interesante ver cómo el primer y segundo mes, enero y febrero de 2020, se ve una recuperación en la mayoría de los indicadores, llámese pozos petroleros construidos con inversión del Estado, llámese producción de las empresas como YPF, como Shell, cómo habían repuntado esos indicadores, y obviamente después del mes de marzo cayeron aún por debajo de los niveles de prepandemia. Dicho esto, señor presidente, como conclusión, quiero cerrar con 3 o 4 cositas. La verdad, señor presidente, que estamos muy preocupados, que no dejamos de pensar lo que pensábamos aquella vez y que vamos a acompañar este proyecto. Decir también que no respondemos a ningún jefe político. Nosotros respondemos a un modelo político y estamos dentro de un frente. Eso es lo que defendemos. No somos, no estamos bajo la jefatura de nadie. Lo segundo que quiero decir tiene que ver con una expresión de deseo. Y ojalá, señor presidente, que la preocupación que manifiesta el bloque macrista sea auténtica, que no sea una preocupación demagógica a instancias de las próximas elecciones. Y por último, decirle al vecino que hay una fuerte decisión política. De hecho, hablaba de la presentación muy cercana de esta ley para revertir esta situación, para que el combustible de todos los argentinos y argentinas cueste lo que tenga que costar, que sea rentable producirlo para las empresas, pero que sea accesible para los vecinos, para que todos y todas podamos acceder al mismo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal Pérez. Si alguien más hará uso de la palabra. Caso contrario, procedemos a tomar la votación del proyecto. En general y en particular, los señores concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. El punto 18º del orden del día corresponde a los